Buenas noches a todos, bienvenidos a otro programa más de NeuroStrategies. En la noche de hoy vamos a estar hablando de un tema bien interesante, así que esperamos que la gente se nos conecte. Estamos tempranito todavía, así que vamos a ver cómo iniciamos y cómo desarrollamos este tema que definitivamente está en boga de todos. Algunos lo ven como un tema trillado, porque también hemos escuchado muchas veces que es un tema trillado, pero la realidad es que en efecto es un tema que debemos trabajar, debemos tocar y debemos hablar. Así que a la gente que se está conectando, continúese conectando y comparta este programa que va a ser maravilloso. Hoy voy a estar nuevamente con nuestro compañero de lucha, el doctor Isaac Esquilín, que es una persona muy versada en el área de liderazgo y sobre todas las cosas en el tema que vamos a estar tocando esta noche. Que hablamos de resiliencia, pero definitivamente uno de los elementos o una de las características más importantes que tiene la persona resiliente es que tienen esa capacidad de hablar de la flexibilidad cognitiva. ¿Y qué es la flexibilidad cognitiva? Definitivamente la capacidad que usted y yo tenemos de adaptarnos al cambio rápidamente y que la energía que no perdamos tratando de justificar o de entender un cambio en esa curva de la negación, la podamos invertir en continuar caminando y continuar desarrollándonos. Así que la gente se sigue conectando en esta noche. Así que antes de que empecemos, por favor, comparta esta presentación. Sobre todas las cosas, aquellas personas, sabe que Isaac, tenemos mucha gente hoy, porque vamos a dar una beca para la certificación internacional en neuroeducación, y lo más interesante es que esta se va hoy mismo. Al final del programa vamos a saber quién es la persona agraciada de Latinoamérica que va a formar parte de este evento. Ya se fueron las primeras dos, una para Guatemala y la otra para República Dominicana. Vamos a ver a dónde cae la tercera en el día de hoy. Así que le pedimos a la gente que se siga conectando y que compartan esta transmisión que estamos llevando a cabo en el día de hoy. Así que sin más preámbulos, recibo en esta noche a mi compañero, el doctor Isaac Esquilín. Buenas noches, doctor. Doctor Martínez, qué bueno, una vez más conectados con la gente de NeuroStrategies International. Siempre es de sumo placer estar contigo y poder compartir con tu gente y Latinoamérica, que siempre está conectado con nosotros en los diferentes medios, porque esto no es el único medio, sino que a través de otros medios también atendemos a Latinoamérica para que puedan recibir conocimientos de neurociencia cognitiva aplicada y cómo obviamente estos conocimientos nos llevan a ser más efectivos, productivos y sobre todo a lo que vamos a hablar hoy, cómo manejar los cambios y cómo adaptarnos a esos cambios para ciertamente tener la resiliencia que necesitamos para manejar los tiempos que estamos viviendo a nivel local, pero mundial también. Eso es así. Tenemos ya desde Tlacomulco, México, a Maestra Cris, Natividad Mora nos saluda, buenas noches. Fran Antonio de los Santos, desde República Dominicana, desde Guatemala, Miguel Lazo está con nosotros, también desde México, Vania Carrillo. Tenemos a Flore Licen, que dice, nos saluda, buenas noches. Desde Venezuela, Ricardo Guerrero está con nosotros. Andrea Montoya también se encuentra con nosotros. Desde Monterrey, Nuevo León, Carlos Alberto López, saludos. Elizabeth Tealdi, saludos. Jessica Valdés. Y desde Colombia tenemos a Maristel Parmar, que se junta con nosotros en esta noche. Así que vamos a ver para dónde va la beca en el día de hoy. Tenemos a Frank Antonio de los Santos desde Santo Domingo, Elizabeth Tealdi desde Uruguay y obviamente nuestra amiga Lilian Burgos desde Puerto Rico. Así que tenemos muchísima gente conectándose, así que continúe compartiendo este video en la noche de hoy para que podamos iniciar y que la persona tenga la oportunidad. Así que, Isaac, como mencionábamos al principio, vamos a estar hablando de un tema extraordinario y que definitivamente es una herramienta muy útil para los tiempos que estamos viviendo, no en Puerto Rico, no en República Dominicana o en cualquier parte de Latinoamérica, en cualquier parte del mundo estamos siendo afectados por esta crisis, no podemos decir humanitaria, pero podría llegar a el artículo que estábamos discutiendo ayer, que podría desembocar en una crisis humanitaria de alimentación en un futuro, pero estamos hablando de una crisis salubrista que ha afectado definitivamente a muchas personas, entre ellos pues prácticamente muchos de las instituciones, incluyendo las instituciones educativas, que han sido, a mi entender, aparte de toda la parte económica, situaciones que han sido afectadas de manera extraordinaria. Y vamos a hablar de la resiliencia
Y ayer le hablaba con una persona bien interesante que me decía estas palabras y sería un buen tema para participar. Nos decía una amiga que decía, bueno, es que está bueno ya de hablar de resiliencia, porque se habla de resiliencia como si fuera fácil, como si usted me dijera a mí, hay que ser resiliente en tiempos difíciles, te caíste, hay que levantarse, mira para el frente, no mires para atrás, el tiempo pasado pasó. Y en realidad a veces esa palabra de frustración llega a todo el mundo, ha llegado a ti, me ha llegado a mí, pero la realidad es que ¿cómo definimos resiliencia? Porque tenemos mucha gente que el término también ha sido nuevo. ¿Cómo usted define resiliencia, doctor? Mira, la resiliencia siempre lo he visto como un resultado. De hecho, cuando tú ves la etimología de la palabra y buscas su origen y de dónde viene ese concepto, que particularmente en América es muy distinto, pero en el idioma latín, cuando tú lo vas traduciendo, es la capacidad que tiene el ser humano de sobrellevar cualquier situación o circunstancia que pueda vivir, sea buena o sea mala. Así que es una base muy sencilla, que de ahí parte mucho lo que tú muy bien hablas, la parte de inteligencia emocional, la flexibilidad cognitiva está muy atada a eso, la adaptabilidad, que tenemos que en un momento dado hoy dialogar un poco de la neuroplasticidad, que es muy importante para la adaptabilidad al cambio. Así que vienen como efecto de resultados de cómo tú manejas y cómo tú te vas adaptando a los cambios que tú vas llevando, y sobre todo manejar la capacidad de manejo emocional y psicológico que tú puedes tener frente a una situación de alto estrés o de alto cambio. Así que me parece que es un concepto que podemos ir monitoreando, porque tiene mucho hilo para poder ir cortando en el proceso. Así que prácticamente la resiliencia atiende esos conceptos medulares. Igualmente, una de las cosas más importantes que la resiliencia debe atender y que tenemos que estar muy presentes es la parte de la inteligencia emocional. La gente ha creído que la inteligencia emocional no es importante hoy en día, pero sí, las personas que logran éxito no necesariamente ha sido por su capacidad intelectual o por su capacidad, te espere tranquilo que estoy acá. La parte de resiliencia, Juan estaba comentando que es tan importante, y la inteligencia emocional es muy atado a ella, porque aún las personas que tienen grandes éxitos en su vida profesional no están tan atadas a su parte intelectual o la parte cognitiva, está muy atada a lo que es la resiliencia, que es esa capacidad de adaptación al cambio, de manejar las circunstancias difíciles, los traumas que uno puede tener, y cómo desarrollar recursos necesarios o latentes dentro de nosotros como individuos para manejar el futuro y el presente. Así que la adversidad es una capacidad muy buena que nosotros debemos desarrollar, pero tiene que ser desarrollada, Juan. Sí, definitivamente. Mira, antes de continuar, como mencionamos, vamos a hablar un poquito rapidito aquí de la gente que está conectada para que conozca lo que vamos a estar haciendo en la noche de hoy. Le estoy presentando la facultad extraordinaria que va a estar formando parte de lo que es nuestra certificación internacional en neuroeducación, que comienza la próxima semana, es decir, el martes. Ya estamos a ley de nada para comenzar esta certificación internacional. Fíjese la cantidad de personas que van a formar parte de esta facultad, comenzando con, oye, ¿por qué te pusieron en la esquina primero, Isaac? No tengo idea. No sé. El doctor Isaac Esquilín, desde Puerto Rico, nuestro querido, apreciado y referente en Latinoamérica, el doctor Hernán Aldana Marcos, desde Argentina, con nuestro amigo inseparable, el profesor Pablo Román Lucher, también el doctor Matías Bertone desde Argentina, desde Barranquilla, Colombia, se une el profesor Carlos Ardila Duarte, y desde Argentina también esa especialista en emociones extraordinaria, Marilina Rogers, y el especialista en trastorno del desarrollo, nuestro querido doctor Jorge Hirsch. De Puerto Rico, ¿quién más que nuestra querida la doctora Suset Mirabal? Y de República Dominicana, el inigualable, el estilo único del doctor Leandro Germán, y completa, obviamente, el equipo docente desde Panamá, nuestro querido amigo Daniel González, de Puerto Rico, ya tú sabes, nuestra querida doctora en neurociencia pura, la doctora Eileen Rodríguez. También se une nuestra querida patóloga del habla, una profesional extraordinaria, Yarimar Díaz. Daniela Mata se une desde Costa Rica, y desde Medellín, Colombia, Santiago Restrepo. Así que esto comienza el próximo 15 de septiembre. Va a ser en horario de, como mencionamos, son 60 horas sincrónicas, 60 horas asincrónicas, con mucha posibilidad para completarlo. Dura unos 4 meses. Así que si usted quiere formar parte de este evento, fíjese que usted sale certificado como neuroeducador por 3 años, después lo puede renovar por educación continuada, y este evento es avalado
por la Universidad de Puerto Rico, la División de Estudios de Educación Continua y Estudios Profesionales de la Universidad de Puerto Rico y por NeuroStrategies International. Si usted quiere más información, ahí está donde debe entrar, vincaglobal.org, diagonal neuroeducación 2020, todavía hay algunos espacios. Así que si usted quiere ganarse una beca, oiga bien, vamos a dar hoy la tercera beca. La primera se fue para Guatemala, la segunda para República Dominicana y hoy se va a la tercera. Si usted quiere tener una beca, lo único que usted tiene que hacer es compartir este programa. Y luego al final vamos a ver entre todas las personas que compartieron el programa, vamos a sacar el ganador de la beca para formar parte de este grupo, de este primer cohorte que comienza el próximo martes en horario nocturno. Así que, mi querido Isaac, es bien interesante cuando hablamos de el concepto de de resiliencia y como el título que desarrollamos, que relacionamos la capacidad de resiliencia con la capacidad probablemente de adaptarse al cambio. Claro. ¿Cómo se puede ver esa relación entre una persona resiliente y una persona que tiene capacidad de adaptarse al cambio rápidamente? De hecho, la adaptación al cambio, Juan, se define de la resiliencia, porque la resiliencia es la capacidad de adaptarte a través de tu emoción, de tus actitudes, de tus aptitudes a esa circunstancia que tú estás viviendo. Así que, sin lugar a duda, la adaptación al cambio tiene que ver mucho directamente con la parte de la resiliencia, pero más importante aún, cuando nosotros hablamos de adaptación al cambio, tenemos que puntualizar varias cosas que me gustaría dejarle a las personas que están con nosotros aquí conectadas. Número uno, que modificar la forma en que trabajamos de un día para otro o nuestra manera de pensar, nuestra manera de reflexionar, nuestra manera de analizar, cambiarla de un día para otro es irreal. Ciertamente no es correcto, no se cambia tanto de un día para otro, pero sin lugar a duda podemos ir capacitando nuestro cerebro, ¿verdad? Adiestrando ese cerebro para que pueda recibir esos funcionamientos, esos cambios adaptables a nuestro ambiente. Algo también que es importante puntualizar sobre lo que es la adaptación al cambio a través de la resiliencia, es que los seres humanos se adaptan al cambio, pero esa adaptación depende de varios factores. Y quiero que usted lo vaya anotando por ahí, mientras usted va anotando, va escribiendo, va haciendo preguntas y también va compartiendo. Así que vamos a estar teniendo una beca pronto que vamos a anunciar. Pero hay varios factores. Lo importante, ahora todo el mundo que está aquí, vamos a clase, estamos comenzando clase literalmente, así que anote, esta es la escuelita hoy. Tenemos al profesor Isaac Klin con nosotros, el doctor Klin, que va a hablar de estos elementos básicos. Si todavía usted piensa y en cierta manera de que es complicado, porque oye, no es fácil decir de aquí para afuera, dale para adelante cuando quizás no hay que comer, dale para adelante cuando no hay trabajo, dale para adelante cuando hay una inseguridad, pero sí hay que darle para adelante, porque esto también, como dice Di Souza, esto también va a pasar. Claro. De hecho, le estaba comentando, Juan, mientras estabas un poquito fuera del aire, hay varios factores que son importantes, la adaptación al cambio, que ciertamente tiene que ver mucho con la resiliencia, adaptarse a ese cambio tiene que ver totalmente con la resiliencia, pero adaptarte al cambio depende de varios factores, entre muchos los psicológicos y los neuronales. Así que cuando tú vas a adaptarte al cambio, tenemos que hablar de esa adaptación y es cómo tú puedes generar esa neuroplasticidad, que no es otra cosa la capacidad de ¿qué? Del cerebro ampliar sus redes neuronales para generar ¿qué? Nuevas neuronas, ¿verdad? Y se vayan ajustando esos nuevos retos del diario vivir. Así que la neurociencia cognitiva aplicada está muy clara en las investigaciones empíricas que cuando tú te adaptas al cambio, tú creas ¿verdad? Nuevas conexiones neuronales y esa conexión y la neuroplasticidad, ciertamente tú puedes afrontar diferentes adversidades y ese cerebro está preparado para eventos importantes, tal vez para enfocarte, para aprender a tener atención obviamente alineada a lo valioso, ser constante y cuidadoso al pensamiento que vas a tener constante. Así que, sin lugar a duda, las tareas del cambio tienen que ver mucho con la capacidad de la resiliencia que nosotros tenemos que tener. Así que hay varios apuntes que es importante que usted tenga por ahí y lo voy a repetir porque me parece que es muy bueno puntualizarlo. Número uno, que esa adaptación al cambio tiene que ver con generar esa neuroplasticidad, que no es otra cosa que la capacidad del cerebro para ampliar sus redes neuronales y obviamente generar nuevas neuronas que se ajusten a esos retos constantemente para lograr practicar eso que se llama afrontar las adversidades y esas cosas. Así que por ahí vamos, Juan. Mira, es bien interesante porque precisamente cuando tú buscas definiciones en el libro de que es una persona resiliente, siempre se enfocan
en establecer que es la capacidad que tú y yo y cualquier ser humano tiene para enfrentar situaciones difíciles y sobreponerse a ellas. Y es bien importante ese asunto, ese punto de vista, verlo desde la perspectiva de que cuando buscan las características específicas, precisamente entre la mayor parte que estudia la resiliencia, presentan como característica principal la capacidad de adaptarse al cambio. Claro. Y cuando hablamos de adaptarnos al cambio, tenemos que ver esa ecuación que se ha generalizado por muchas ocasiones de que la gente gasta muchísima energía tratando de defender, tratando de entender, tratando de pelear contra un cambio que llegó. Entonces, la persona resiliente tiene esa capacidad de entonces ver, yo no voy a gastar energía en entender el cambio, yo voy a dar el cambio como aceptado y sí voy a gastar energía en cómo reacciono a él. Por esa línea, ¿cómo nos movemos? Mira, la realidad es que los avances de la neurociencia, Juan, han demostrado que el cerebro es mucho más maleable, ¿verdad?, de lo que nosotros pensábamos. Es decir, que esa conectividad entre neuronas puede cambiar las experiencias que nosotros tenemos y los enfoques que nosotros podemos trabajar. Por eso que la neuroplasticidad en este concepto, esa sinapsis, esa capacidad que tiene el cerebro para renovarse, modificarse en sí mismo, crear nuevas conexiones neuronales, sin lugar a dudas son muy importantes para el estímulo que nosotros le vamos a dar a nuestras intenciones conscientes, Juan. Por eso que nuestras intenciones conscientes son muy importantes que nosotros las vayamos viendo de una manera muy directa, porque cómo nosotros interpretamos esa capacidad de adaptarnos a ese cambio tiene que ver con esa ciencia, con esos esquemas. De hecho, la neurociencia cognitiva aplicada siempre, Juan, lo define en dos cosas y dos palabras muy importantes: las estructuras y esas estructuras del cerebro, pero también esas funciones del cerebro, ¿verdad? Las estructuras y las funciones son las dos bases que nosotros debemos conocer, y hablar de adaptación al cambio desde el ángulo de la neurociencia, sin ver lo que es la neuroplasticidad, las conexiones entre las células de tu cerebro, cómo se organizan, cómo tienes respuesta, Juan, a las necesidades cambiantes a largo plazo, cómo es dinámico, cómo tú te adaptas a circunstancias muy interesantes. De hecho, te comento un estudio que se realizó con estudiantes en África. Esta doctora que maneja lo que es el mindset del cerebro, la doctora Carol Sweet, realizó un estudio muy interesante donde ella plantea: yo tomo un estudiante, Juan, de África, con un entorno social muy difícil, en la pobreza, con mucha dificultad social, y le aplicaron procesos de resiliencia, de adaptación al cambio, y tomaron una escuela charter de Estados Unidos, ¿verdad?, un proceso socioeconómico más alto. Después le dieron las pruebas PISA, le dieron las pruebas para evaluarlo. Mira qué interesante que la metodología de resiliencia y los modelos de resiliencia que hay en los ángulos educativos se aplicaron en los dos grupos. Eso es un experimento, un cuasi experimental. Los de África, Juan, tuvieron más resiliencia y se adaptaron más al cambio. ¿Por qué? Porque las circunstancias, la adaptación, las experiencias que tuvieron fueron diferentes. Sin embargo, cuando el muchacho de la escuela charter le cambiaban cualquier estímulo, Juan, le daba depresión. No podía aguantar el estrés cuando le cambiaba una tarea. Sin embargo, los muchachos de África eran maleables, cambiaban, se adaptaban al cambio, porque ya vivían un proceso de cambio diferente. Y eso es muy importante, Juan. Pero bien interesante, eso lo estábamos discutiendo hoy en un taller que estamos ofreciendo de neuroeducación a una escuela aquí en Puerto Rico. Precisamente de que yo no sé si a mí me dan, por ejemplo, ganas de reír cuando tú escuchas entrevistas que le hacen a los muchachos en la calle, que por qué salen a la calle, sí, y la respuesta que dice el muchacho sencillamente es: porque estamos aburridos. Sí. Oiga, mi hermano, o sea, yo no sé qué facilidades usted, doctor, tenía, pero yo me crié en el barrio La Lapa, en un monte, donde en casa lo que había era el canal 2, el canal 4, era lo que se veía, no se veía nada más. O sea, totalmente análogo. Y tú me vas a decir hoy en día que un muchacho que está en la casa, que no puede salir, pero tiene 300 canales de Netflix, tiene acceso a una tableta, tiene acceso a una computadora. Entonces, el concepto de resiliencia es básicamente tratar de ser feliz con lo que tengo, aunque me sienta aburrido. Entonces, ahí aplica mucho el elemento que usted trae. Por ejemplo, la gente que está en ciertas áreas desventajadas, como por ejemplo en África, que no lo decimos nosotros, sino que la UNESCO, por ejemplo, lo establece. Sencillamente, no hay una relación directa entre el poder adquisitivo que usted tenga y la capacidad de resiliencia que usted tenga. Y eso es un elemento bien interesante. Así que no me venga a decir usted a mí que usted no puede ser resiliente, porque la capacidad de resiliencia no se trae en los genes. De hecho, no hay ningún estudio
que establezca que porque papá y mamá fueron resilientes, a usted le transmiten esa generación parental a la progenie, la resiliencia, ¿no? La resiliencia se desarrolla en el camino y se aprende por modelaje, entendiendo y viendo a la gente en el camino. Ese estudio que usted trae es extremadamente interesante y me gusta mucho específicamente en estos tiempos que estamos viviendo. La pregunta que le hago entonces es en esta dirección ahora, o sea, si yo tengo la capacidad de adaptarme al cambio, no importa cómo venga, ¿estoy encaminado a ser una persona resiliente? Claro, de hecho es la puerta, como mencionamos en el título. De hecho, la doctora Carol, by the way, ella es una doctora en psicología de la Universidad de Stanford, un estudio muy conocida de la Universidad de Stanford. Cuando ella elaboró ese estudio que se llama mentalidad fija o mentalidad de crecimiento, ella establece que el hecho de poner atención a nuevos comportamientos que el cerebro pueda adaptarse o que nunca ha experimentado, dice ella que tiene grandes beneficios más allá de nuestro propio aprendizaje. De hecho, ella plantea a través de ese estudio de 30 años, un estudio de 30 años que ella ha trabajado, el cerebro, dice ella, que se vuelve más flexible para resolver problemas complejos, Juan, y pensar de manera más creativa en los momentos donde tiene más presión. Pero cuando la persona ha tenido un fundamento de inteligencia emocional y ha sobrellevado ya unas experiencias de vida. Así que eso es un concepto muy interesante donde nosotros podemos aumentar nuestro crecimiento neuronal a determinadas acciones. Preguntas bien formuladas, estrategias precisas, seguir un estilo de vida saludable, la capacidad que tiene nuestro cerebro de adaptarse mediante la creación de nuevas ideas, obviamente las nuevas vías neuronales, si hablamos por ahí de esos aspectos, que esto se ve mucho, Juan, en los procesos empresariales, cuando de momento una empresa va a crear cambios neurálgicos, como el sistema educativo que antes era presencial, ahora es en línea y ha recibido cambios, wow, trascendentales. Y cómo nosotros hoy todavía estamos adaptándonos a ese cambio, pero ya no estamos acostumbrando al cambio, porque el cerebro tiene la capacidad de manejar esos riesgos y manejar la conducta humana para que ciertamente esa neuroplasticidad funcione y aumente la productividad y sobre todo pueda crear soluciones y fijarse, como tú dices, en sacar el máximo potencial de la situación que se está viviendo en ese momento. Así que yo creo que los estudios son muy claros en lo que estamos hablando. A mí me interesa mucho y de hecho, es importante que la gente pueda hacer una diferencia, porque por lo general se empieza a hablar mucho, como he visto algunos de los comentarios, están surgiendo muchos comentarios, pero uno de los elementos extraordinarios es precisamente que se empieza a hablar de resiliencia cuando estamos en crisis. Sí. Y de hecho, la resiliencia es un elemento que uno se entrena, que uno se va capacitando precisamente para tenerlo como una reserva cuando llegue ese momento de crisis. Exactamente. Entonces, debemos ser proactivos y no reactivos, como es la mayoría de los procesos, y entender, y este punto es bien interesante, entender la diferencia que existe entre lo que es un simple estrés y una crisis. Porque hay gente, o sea, el estrés aparece todos los días en tu vida. O sea, tú en el trabajo puede haber estrés y tienes unos días que estás bien cargado y otros días que estás más cómodo. Pero el estrés aparece en eventos deportivos, el estrés aparece en la familia. Pero el estrés está comprobado que en términos generales, a nivel macro, no produce daño permanente en el ser humano. Ahora, la crisis es distinta. De hecho, hay gente que puede vivir toda su vida sin haber enfrentado una crisis. Claro. Y hay gente como nosotros los puertorriqueños que estamos metidos en crisis. Tú le preguntas a un americano que vive en los Estados Unidos continentales, allá. Antes del COVID, ¿cuál fue su última crisis? Y la gran mayoría te va a decir que las Torres Gemelas. Pregúntale a un puertorriqueño cuál fue la última crisis. Hace 6 meses tuvimos un terremoto y tuvimos una crisis de gobierno en el verano y tuvimos un huracán que nos barrió hace 2 años. O sea, y ese elemento es importante porque la resiliencia definitivamente es una herramienta poderosa en tiempos de crisis y está todo aquí en el cerebro. Claro. O sea, todo está aquí, en la manera en que tú reaccionas ante esa situación y metas en la cabeza la ecuación. 20% son las situaciones que ocurren y 80% es la forma en que tú respondes a ella. Entienda que no controlamos las situaciones, sino controlamos las emociones. Totalmente. Y en esa línea en particular, el tema definido de que podemos decir que resiliencia es paralelo a adaptación al cambio. Total, no. Y es precisamente. Sí, sí. No, de hecho, yo voy aquí a compartir rápido algunas estrategias de cómo nosotros desarrollar, porque una de las preguntas que vi por ahí, Juan, es si el ser humano, ciertamente con lo que hemos traído, que es obviamente un referente teórico a través de la neuroplasticidad, si nosotros podemos desarrollar estrategias intencionales para desarrollar esa adaptabilidad al cambio. Y sí,
uno puede tener unos hábitos para nosotros lograr el día a día, adaptarnos al cambio, porque como te dije, quiero repasar, porque vio Juan algunas preguntas de eso y te lo voy a repasar rapidito. Obviamente esto es bastante genérico, pero creo que es bastante contundente. La neuroplasticidad, como te dije, es una palabra que está relativamente definida como la habilidad de las células neuronales para modificar, cambiar y crear nuevas estimulaciones y nuevas respuestas a los cambios del entorno, ¿verdad? Una definición muy simple, pero mira la primera estrategia, Juan, que nosotros podemos trabajar y desarrollar lo que es la neuroplasticidad. Número uno, ¿cómo yo puedo aprender tareas nuevas, Juan? Mira qué interesante que el cerebro tiene la capacidad de crear o adaptarse a tareas nuevas. Por ejemplo, usted nunca había dado clases online, tal vez. Nunca había encendido una cámara, nunca había usado Zoom, pero ya su cerebro se adaptó a una nueva tarea. Pues ciertamente estás creando nuevas conexiones, ciertamente estás creando y aprendiendo algo nuevo. Así que día a día tú exponerte a un aprendizaje nuevo. Si te cambiaron, yo me acuerdo en el tiempo de antes, ¿te acuerdas, Juan? Cuando cambiaron de computadora, pero lo que había antes, Dios mío, las maquinillas, ¿te acuerdas? Las maquinillas, Juan. Cuando le cambiaron las maquinillas y le entraron las computadoras, pues eso fue un cambio. Ahora, Juan, ¿el mundo se acabó? No se acabó, porque el cerebro, ¿qué pasó, Juan? Se adaptó a ese cambio. Así que nuestro cerebro sí tiene la capacidad de adaptarse al cambio. Hay un comentario extraordinario vamos a ver algunos comentarios porque son muchísimos, pero siempre sí, vamos a leerlo, claro. Vamos a tener la oportunidad de entrar luego del programa y compartir con algunos de ustedes, pero me encanta este pensamiento de María Yaneidi Santana. Dice que muchas personas entienden que ser resiliente es ser sumisos y aceptar lo que los demás quieren hacer con nuestra vida y nuestros sentimientos. Y no tiene, es exactamente como ella dice. Nos pregunta Alfredo Rocha Ávila, un saludo al compañero Alfredo desde Bolivia. Que si no, y esta pregunta es extraordinaria y es muy interesante. Dice, ¿no adaptarse al cambio puede generar frustración? Sí, la realidad es que recuerden que la estabilidad del cambio tiene que ver mucho con varios conceptos. Recuerden, estamos siendo genéricos porque no vamos a ser irresponsables, ¿verdad? Porque esto conlleva mucha profundidad. Pero la resiliencia está muy atada, como te dije, a la adaptación al cambio, a la flexibilidad cognitiva y a la inteligencia emocional. Por lo tanto, cuando ese sistema límbico, ¿verdad? Que ese es tu referente, tu cerebro emocional, no tiene una suficiente madurez en el sentido de cómo tú ves la vida, como tú dijiste ahorita, Juan, hay gente que se ahoga un vaso de agua, ¿verdad? Ve el vaso de agua medio y se ahoga porque tal vez no tiene esa capacidad o no la ha desarrollado. Ahora, ciertamente cuando tú no tienes tal vez una maduración, como hablábamos el lunes con la doctora sobre las etapas del desarrollo del adolescente, que el adolescente ve todo desde el ángulo emocional. O sea, y eso es una etapa de desarrollo. Tú puedes tener 40 años y todavía eres un adolescente. Y cuando tú ves todo desde el ángulo de la frustración o ves todo desde el ángulo de la pérdida, ciertamente tú tienes que un poco trabajar con tu inteligencia emocional y tu perspectiva de vida, porque te va a dar frustración, claro que sí te la puede dar, pero la frustración no es mala, porque la frustración, Juan, significa que tú quieres algo mejor. Es algo que es importante porque la gente me frustré. Bueno, si te frustraste es porque tú querías algo mejor. Mira el comentario de Estefanía Lostanao. Dice, espero haberlo dicho bien, pero tengo que aprender porque está en la certificación. Una persona resiliente puede desgastarse con el tiempo. Me refiero a que se afronta, se adapta, pero al seguir sucediendo eventos tras eventos, se desgasta. ¿Cómo se puede colaborar cuando identificamos que alguien le da para adelante, baja su capacidad de enfrentamiento? Y esto sí es importante, porque a veces decimos, Isaac Esquilín es resiliente. Pues Isaac Esquilín se le salió la sangre del cuerpo y lo que le corre por las venas es gasolina, que nada le afecta. Y la realidad es que la persona resiliente es de carne y hueso, como usted y como yo, y no significa que son inmunes al dolor, no significa que no lloran, no significa que no sufren, no significa que podemos estar aquí hablando con ustedes diciéndoles, tienes que echar para adelante, y cuando se acabe el programa nos acostamos a decir, wow, ¿qué voy a hacer mañana? No significa eso. Significa tener la capacidad de hacer un balance entre lo racional y lo emocional y tratar de evitar aquellos elementos que me aumenten esa emoción negativa y tratar de ser racional y tratar de empujarme. Porque el problema es que en tiempos de esto, cuando las cosas están bien buenas, todo el mundo te dice, buen trabajo, doctor Esquilín. Claro. Pero cuando la cosa está difícil, si tú no te das la palmadita y dices, buen trabajo, lo estás haciendo bien, si no te paras frente al espejo y dices, qué bien te ves hoy. Sí, totalmente. Yo sé que vas a... Y ese elemento es sumamente importante. Así que... Oye, Juan, adelante. Hay un comentario aquí que quiero ir leyendo porque me gustaría involucrar a la gente en los comentarios y que también nos escriban y nos pregunten. Voy a escribir aquí a Ricardo Guerrero, que nos sigue y tiene buenas preguntas. Él dice que él puede entonces
resumir que la resiliencia se define como esa capacidad individual de adaptarse al entorno biopsicosocial en el contexto con situaciones no deseadas. Y yo creo que sacó una definición bastante... Es una definición de Domingo. Vamos a ponerla en arroyo habichuela porque vamos a ponerla bien definida para nuestra gente porque es una definición extraordinaria. Pero en realidad la definición es una adaptación a las situaciones que están ocurriendo y que tú sabes que no es la ideal. Porque es que el tiempo es bueno, todo el mundo está feliz, todo el mundo está contento. Pero Juan, te pregunto yo a ti ahora, interesante, y yo sé que es una de tus áreas de expertise, ¿cómo nosotros, porque una vez que tú desarrollas, que ya entendemos hoy que nuestro cerebro tiene la capacidad de adaptarse, de manejar resiliencia, flexibilidad cognitiva, de hecho que es parte de la función ejecutiva, ese cerebro emocional, ya entendimos esa parte teórica, ahora, ¿cómo yo, Juan, tengo que entonces la parte actitudinal, cómo yo respondo al estímulo? Miren, porque ¿quién le toca responder al estímulo? Ahí viene la madurez, Juan, porque ¿a quién le toca responder al estímulo? A nosotros. Entonces, esa parte, Juan, de cómo nosotros respondemos a ese estímulo. Definitivamente, y de hecho, ahora voy a, en lo que tú ves algunos de los comentarios, quiero presentar un slide en particular que lo voy a buscar para mostrar precisamente qué es lo que ocurre, vamos a decir, a nivel neurocognitivo cuando tenemos una respuesta a un estrés negativo. Así que sería bien interesante, voy a ver si lo consigo por aquí en un momentito. Yo acá quiero leer, mientras tú buscas eso, yo voy a leer algunos comentarios acá de los compañeros. Escriba, haga sus preguntas, comparte el video. Saludos a Andrea Montoya, que está conectada también. Ella comenta que los estímulos para adaptarnos a nuevos procesos y ser resilientes están muchas veces ocasionados de determinadas capacidades para regular nuestras emociones, que ciertamente eso es real. Florian, Maciel Florian, disculpe si no lo mencioné o pronunció bien, ella habla de varios principios, por ejemplo, la motivación, la autonomía, la confianza, el optimismo, tiene que ver mucho también. Lupita Ríos, saludo, me parece que Lupita es de México. La neuroplasticidad es un potencial del individuo que tenemos la capacidad de trabajarlo, que es muy cierto. Tengo por ahí a María Esther Parmar, la madurez de actuar y manejar las situaciones, sin lugar a duda. Luz Mercedes, saludos de Ecuador, veo la banderita. Así que varios comentarios, saludos por ahí a María, Flor Ángel, Alfredo Rocha. Así que muchos comentarios, Juan, interesantes. Juan, te dejo para que presentes esa imagen. Y básicamente lo que queremos presentar aquí es para entender esa respuesta emocional subjetiva cuando se habla del concepto de desarrollo de resiliencia desde la perspectiva neurocientífica. Fíjese que nosotros tenemos un estresor. El estresor no lo controlamos. Esta es la situación que venimos hablando desde el principio, donde nosotros estamos indicando que las situaciones van a llegar. Y específicamente esas situaciones que van a llegar es precisamente lo que estamos expresando, ese estresor. Entonces, uno comienza a generar pensamiento, inmediatamente ese estresor llega a nuestra vida. Si el pensamiento que genero es negativo automáticamente, como decir, esto que vino es malo, o sea, ahora no puedo salir porque me encerraron en la casa, y yo empiezo a generar una respuesta negativa, fíjate que la emoción que se empieza a generar, que todavía está dentro nuestro, no se ha visto como una manifestación conductual, es básicamente de rabia y de frustración. Estoy molesto porque me encerraron, estoy frustrado, no puedo salir. Y cuando la emoción entonces se desarrolla, esa manifestación conductual, entonces puede ser de bloqueo. Y básicamente, con ese estresor que tú adjudicaste un pensamiento negativo, que generó esa emoción de rabia y frustración, se genera ese bloqueo. Pero sin embargo, yo puedo aceptar el estresor en vez de un pensamiento negativo, precisamente atacando el punto medular de nuestra discusión el día de hoy, que es el cambio. ¿Y por qué esto cambió? ¿Y por qué esto ahora es así? ¿Y por qué, Dios mío, esto va a amenazar mi trabajo porque yo no sé computadora y ahora me voy a quedar sin el trabajo? Entonces, fíjate que hay una relación directa de que cuando se asume ese estresor, que es el mismo, con que va a ser un cambio y que va a generar una amenaza, entonces ya la emoción que se genera no es rabia y frustración, sino que es una ansiedad y una depresión. Y la manifestación conductual que tú vas a visualizar en esa persona es un caso de víctima. No, es que yo no sé computadora, es que ahora yo no voy a poder conectarme, yo no soy funcional porque yo llevo 30 años haciendo esto de una manera y este problema nunca yo lo había visto. Y la gente tú la ves bien ansiosa. Sin embargo, quiero que veamos ahora
el punto de que el mismo estresor, el mismo cambio, el mismo evento que vino, en vez de yo ver lo negativo o yo de ver lo amenaza, lo veo como positivo, lo veo como, ok, esto llegó, yo sé que está aquí, o sea, lo siento, lo veo, pero vamos para adelante. Esto también va a pasar. Entonces, la emoción que se genera está muy lejos de ser de rabia, de frustración, de ansiedad, de depresión, y es un evento de lucha, de aceptación, y en efecto, la conducta que se manifiesta es de adaptación al cambio inmediatamente y de resiliencia precisamente. No me diga que eso no se puede hacer porque usted ve un montón de gente que está pasando por la misma situación que usted, por la misma situación que yo, y uno los ve disfrutando de la vida, aún con todas las vicisitudes que estamos pasando. Y aquí es la clave de este elemento que queremos presentar, que la resiliencia se genera en nuestra cabeza dependiendo. El estresor va a llegar, el estresor lo estamos viendo ahí, va a ser el mismo. Así que eso era lo que quería compartir en términos de lo que ocurre a nivel cognitivo cuando hablamos de este concepto. No, de hecho, me encanta. Ahora mismo hay un modelo, la gente me pregunta sobre modelo, voy a contestar. Obviamente es un modelo viejito, pero a mí me encanta mucho, Juan, me imagino que lo has escuchado. El modelo de resiliencia de Glenn Richardson, que lo publicó en el 90. Pero es un modelo muy interesante, usted lo puede buscar, lo repito, ¿verdad? Hay gente que está preguntando sobre alguna herramienta. El modelo de resiliencia de Glenn Richardson, él lo publicó en 1990, y el modelo plantea lo que Juan está hablando. Los fundamentos eran sobre cómo yo me tengo que reintegrar a la adversidad, o cómo entonces yo me reintegro disfuncionalmente, o me reintegro con pérdida, o tengo la capacidad interior o también del ambiente para manejar con lo que dice Juan, muy bien presentado, la ruptura, todo ese proceso de la adversidad. Así que ciertamente hay modelos que nos permiten enseñar la resiliencia. De hecho, hay una pregunta muy buena, Juan, que nos hacen siempre. Si la resiliencia se enseña, si nacemos con ello, no lo estamos diciendo, el cerebro tiene la capacidad de desarrollar esa adaptabilidad y esa resiliencia, por supuesto. Lo que pasa es que va a tener mucho con los recursos internos y los recursos del ambiente y familiares, tiene que ver mucho con eso también. Sí, definitivamente en esa línea. O sea, mire, lo primero que debe entender es que no se tire para atrás diciendo que como yo no nací con eso, yo no puedo ser resiliente. Mire, mi papá y mi mamá eran como decimos aquí, del montón, o sea, los movían, ellos nunca fueron líderes, fueron unas personas muy tranquilas que se movían con el vaivén de las olas, así que yo no soy resiliente porque yo, no, quítese eso de la cabeza, porque no hay investigación alguna que pueda mostrar que hay genes relacionados a resiliencia y que se transmiten de progenie a primera generación, segunda o tercera. Lo que sí hay mucha investigación que demuestra es que la resiliencia se aprende. Claro, si te criaste en un lugar donde tus padres pasaron vicisitudes y te enseñaron que no importa las vicisitudes, nos paramos, nos levantamos, nos caemos en el agua, pero no nos ahogamos porque nos salimos, nos sacudimos y caminamos, es muy probable que a través del aprendizaje por modelaje tú tengas esa característica resiliente. Pero ¿sabes qué? Es importante entender que en este momento en el que estás, también, porque no lo aprendiste en el camino, sí lo puedes aprender, es crear hábitos. Lo que pasa es que nosotros queremos ser resilientes, pero no queremos cambiar las cosas que estamos haciendo. Y entonces hay que cambiar paradigmas, hay que romper esquemas y empezar a desarrollar una nueva mentalidad. Y hay un concepto extraordinario que se llama hay que aprender a desaprender. Sí. Hay que aprender que las cosas están complicadas, pero que esto va a pasar y que cuando pase, lo celebres, tienes que estar preparado para que entiendas que en un momento vas a estar arriba, pero vuelves a estar abajo. Y esa capacidad de adaptarse a los cambios es lo que propicia una cualidad de una persona extremadamente resiliente. No, me encanta. No, de verdad que la realidad, de hecho, hay unos pilares, hay mucha investigación que nosotros podemos compartir. Está el estudio de Williams, donde él maneja 4 categorías, donde maneja el modelo de resiliencia, que él habla que tiene 4 componentes de la resiliencia: la competencia social, la resolución de los problemas, enfocarte en la solución, no en el problema, la autonomía, que es la habilidad de independencia y manejar y tener un control emocional, y el sentido de propósito de futuro, que esa es la perspectiva o cómo nosotros interpretamos la vida. Así que ciertamente hay muchos modelos y mucha literatura que nos plantea muy efectivamente lo que es la resiliencia. Hay una pregunta, un comentario extraordinario de Ariel López, J. Ariel López, que dice, hace un planteamiento para ver qué opinión merece. Dice, la resiliencia se puede desarrollar, pero si está mediatizada por la formación que uno trae. ¿Qué opinión tiene esta aseveración? Precisamente, sí. Hay una gran posibilidad de que si usted
trae una formación, un elemento en el cual usted estuvo expuesto a situaciones difíciles y usted ha aprendido a manejar esas situaciones difíciles y ha asimilado que usted tiene la capacidad de levantarse ante momentos difíciles, definitivamente es un asset, es un activo. Ahora, si usted viene de una familia que siempre recibía y aceptaba las cosas como eran y no tuvo ese modelaje de que hay que levantarse ante las situaciones difíciles, se puede empezar a trabajar desde ahora porque no es imposible. Aquí yo le hablo a los padres ahora. A mí me gusta preguntar a los padres, doctor Isaac, que cómo están criando a sus hijos. Sí. Y a mí me encanta cuando tú le preguntas eso, porque la mayoría dice, no, súper bien, yo soy un padre responsable. Y la pregunta que por lo general yo le hago sería, ¿tú estás criando a tus hijos para que cuando ellos estén en la posición de tomar decisiones, en la exposición de ese lóbulo frontal, en términos de que esa función ejecutiva de toma de decisiones, control inhibitorio, tengan la capacidad de ser eficientes como lo eres tú ante las situaciones? Para ponerlo mucho más sencillo, los estás preparando para que puedan resolver los problemas que tú tienes hoy en día. Si la respuesta es sí, vas por buen camino. Pero se tiende en muchas ocasiones a decir, no, es que yo pasé muchas vicisitudes y no quiero que mi niño las pase. Entonces el niño se convierte en un receptor de un beneficiario que eres tú como padre, y hay que empezar a inyectar eso que no se trae. Hay que empezar a inyectar ese granito de capacidad de sobreponerte a momentos difíciles y utilizarlo como un momento de enseñanza. Porque esta no es la única crisis que van a vivir. Barreras protectoras. Sí, las barreras. Eso que tú acabas de decir, Juan, yo creo que es medular, porque nosotros como padres, yo soy padre y Juan también, muchas veces en la ignorancia o en la sobreprotección pretendemos que nuestros hijos no pasen lo que nosotros pasamos. Y yo y Juan, ¿verdad? Nuestras familias no nacimos en familias ricas, nos desarrollamos, crecimos, somos ejemplos de desarrollo y superación en muchos aspectos. Entonces nosotros tal vez no queremos, Juan, que nuestros niños pasen por lo que nosotros vivimos, las circunstancias, pero le estamos haciendo un daño, porque lo que estás haciendo es que el estudiante, que tu hijo no desarrolle ¿qué? Pues esa capacidad de neuroplasticidad que tenemos, donde él puede afrontar sus propias circunstancias, no evites que se caiga. Yo me acuerdo cuando alguna vez usted fue primerizo, cuando esa primera, Juan, ¿tú te acuerdas esa primera bebé? Sí. Y yo me acuerdo que uno la quería proteger de todo. No te caigas ahí, no caigas al suelo, no te trepes allá. Cuidado, porque queríamos sobreproteger. Y esa sobreprotección es muy peligrosa, porque entonces ese individuo puede crear lo que se llaman las barreras protectoras, que pueden evitar que la persona, como bien plantea el doctor Martínez, desarrolle esa resiliencia a través del camino de la vida. Así que me parece que es un buen resumen para ir concluyendo. Me gusta un comentario de Lupita Ríos, que dice que es bueno también que hablemos de las consecuencias emocionales que tiene el no ser resiliente. Y aquí lo pego precisamente a la gente que dice resiliencia, pero es que eso es algo bonito eso es un mecanismo de defensa que tenemos para sentirnos bien en momentos difíciles. Mire, si usted lo quiere ver así, véalo así. Porque en realidad la resiliencia es una competencia que se desarrolla para afrontar situaciones difíciles que no te nublen la vista y que aún en medio de la tempestad tú tengas la posibilidad de que tu sistema de funciones ejecutivas, de tomar decisiones, tomes decisiones efectivas, tomando en consideración que vas a continuar recibiendo golpes y que vas a continuar recibiendo ese tipo de elementos y ese tipo de cantazos. Fíjense que has mencionado un concepto y se ha repetido en muchas ocasiones, y aquí hay personas, por ejemplo, el concepto de neuroplasticidad es la forma en que se genera nuevo conocimiento. O sea, usted no espere que cuando usted esté caminando y si usted ahora mismo tiene un recuerdo y quiere, pues se van a ir esas neuronas y se van a generar neuronas nuevas. No, lo que va a ocurrir es que usted va a provocar precisamente que esas neuronas en particular cambien de posición, generando conocimiento nuevo, nuevas conexiones que van dirigidas a que usted salga de donde esté. Y aquí tenemos que hablar un poquito de motivación intrínseca, como tú lo mencionaste. O sea, aquí tú tienes que pensar que estamos en el momento en que te vas a caer en el agua, pero va a depender de ti levantarte. No lo digo yo, lo dice John Mason. John Mason es extraordinario cuando dice, usted se puede caer en el agua, pero no va a tener la capacidad de levantarse si no tiene un pensamiento de que usted puede levantarse, sacudirse. Igual con los niños. Mire,
los niños se tienen que dejar caer, se tienen que pelar las rodillas, se tienen que sacudir y tienen que saber que para cada acción hay una consecuencia y que usted no va a estar ahí toda la vida. Ya antes de cerrar, Isaac, quiero compartir una vez más el evento que tenemos, porque estamos cerrando y, oiga, nos va a tener que dar un tiempito para seleccionar quién es la persona ganadora. Lo vamos a publicar ya mismito porque ha habido mucha gente que lo ha compartido, pero una vez más le informamos, para el que no lo ha visto, este evento comienza la próxima semana, así que no voy a mencionar a cada uno de los ponentes, usted los está viendo ahí. 120 horas, de las cuales 60 son sincrónicas. Significa que 60 horas usted va a tener contacto directo a través de la computadora con uno de estos recursos que tenemos aquí, y las otras 120 horas las otras 60 horas van a ser en trabajo en plataforma. Así que ya lo sabe, es auspiciado por BIN, que usted sale con la certificación como especialista en neuroeducación, que va a tener una validez de 3 años y después la puede renovar sin ningún problema, simplemente tomando 24 horas de educación continua. Es avalada por la Universidad de Puerto Rico, una institución pionera en educación y una institución de las primeras en Latinoamérica. Así que si usted quiere más información, puede pasar y buscar en pincaglobal.org Neuroeducación 2020. Ahí puede buscar la información, y una de las personas que está conectada en el día de hoy y que ha compartido este video va a ser la persona agraciada, y lo vamos a publicar a las 8:30, es decir, en 30 minutos, una vez finalice el programa, vamos a estar publicando la persona que ganó la beca para que pueda continuar. Así que, Isaac, últimas palabras, por favor, para cerrar este tema. Últimas palabras, palabras de cierre, palabras de motivación para la gente que nos está escuchando. Claro, de hecho, voy a compartir aquí, Juan, voy a compartir acá rapidito. Mucha gente nos ha escrito sobre nuestros contactos o correo electrónico. Voy a presentar la pantalla. Me parece que, si me permite, voy a aprovechar acá rápido nuestros contactos para que ciertamente la gente esté conectada con nosotros, porque me parece que es importante que la gente siempre se conecte con nosotros. Como bien dice el doctor Martínez, vamos a entrar a seleccionar obviamente a la persona y lo vamos a publicar. Ciertamente mucha gente ha comentado, mucha gente ha compartido el video, así que vamos a hacer lo propio para que esa persona pueda recibir ese beneficio de ser adiestrado por esos grandes colegas que están ahí en esa visualización de pantalla, para poder obviamente recibir ese contacto. Voy a poner aquí el contacto rapidito. Perfecto, adelante. Me parece que es importante que la gente, espero que lo haya escrito todo bien. Mucha gente siempre pregunta sus contactos, etcétera, etcétera. Así que ahí está JF Martínez Pérez, ¿verdad, Juan? Ahí creo que lo puse bien. Me parece que ahí nos pueden conseguir, siempre la gente nos escribe sus números, contactos para tal vez foros, ponencias, algunas cosas. Así que tíralo un screenshot rapidito, grábelo. Así que nosotros podemos contactar. En el número de WhatsApp que aparece abajo, es importante la gente de Latinoamérica añadirle más el 1, entre el símbolo de más y el 1, entre el símbolo, sí, corrígelo ahí, porque si no tiene el 1, no llega. Así que esos son nuestros teléfonos de contacto. Somos personas muy accesibles, nos puede contactar, nos puede escribir, y con mucho gusto le vamos a estar ayudando. Así que, como también vamos a estar entrando directamente al foro para ver los cientos y cientos de mensajes que tenemos en el día de hoy. De igual manera, queremos establecer que todos los certificados, y esto es importante, todos los certificados de las personas que se inscribieron para el majestuoso Congreso Neuroeduca 2020, que fue el 14 y 15 de agosto, fueron enviados. Se enviaron más de 45,000 constancias de certificación con las horas curriculares. Si por alguna razón usted se inscribió y no lo ha recibido, déjenoslo saber por aquí en el mensaje, o envíenos por mensaje privado, por Messenger, para nosotros verificar que en efecto usted sí se inscribió y le podamos enviar dicha constancia, que es de mucha importancia para cada uno de ustedes. Así que, Isaac, vamos entonces a cerrar el programa del día de hoy. Ha sido un programa extraordinario. Así que ustedes, amigos que nos están escuchando, Isaac, te tengo que informar que el próximo lunes regresamos tú y yo. Isabel, vamos a estar hablando específicamente de cómo enfrentar el cambio. Y vamos a estar hablando de la teoría específica de los 4 elementos que ocurren cuando viene un cambio, desde la negación, la resistencia, la exploración y posterior aceptación. Y esos son elementos que ocurren aquí en la cabeza. De hecho, esto se desarrolló originalmente para enfrentar el duelo
en los años 60, cómo una persona enfrentaba la muerte de un familiar, lo negaba, lo resistía, después pues empezaba a explorar y eventualmente terminaba aceptándolo. Ya eso se ha extrapolado a las organizaciones. Así que vamos a estar hablando de eso el próximo lunes, así que no te desconectes para que estés con nosotros aquí en Neurostrategy y lo invitamos mañana a Conexión Neuro, ese es otro programa que estamos corriendo extraordinario del Buró Internacional de Neurociencia Cognitiva Aplicada. Así que muy buenas noches, doctor Isaac Esquilín, y a ustedes, amigos. Gracias a todos. Un abrazo. Muy buenas noches a todos. Bendiciones tengan todos. Buenas noches, Puerto Rico. Buenas noches, Latinoamérica. Y buenas noches, mundo.